¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El Centro de Oración del Sagrado Corazón aquí en la Ciudad de México nos da muchísimo gusto contar con ustedes para compartir un nuevo programa con un tema muy interesante que es la importancia de la autoestima. Hoy nos acompaña para platicar con Gladys Cerquera, el ingeniero Gladys Cerquera, gran colaboradora del Centro de Oración. Hola Gladys, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros. ¿Qué tal, querida Perla? Es un placer estar aquí contigo y permíteme presentarte, es la directora de nuestro centro de oración y estoy muy emocionada por compartirlo contigo y por el tema que estamos por presentar, ¿no? Que es además complejo y fundamental en la vida de todas las personas. Claro, este tema es para todos. ¿Por qué? Porque quizá hemos escuchado por todos lados, ¿no? Autoestima, autoestima, la autoestima, pero si vamos al fondo, ¿qué es la autoestima? Yo soy, pero ¿quién soy? Y mi valía, mi dignidad, mi identidad, mis pensamientos, mis sentimientos, toda yo soy. Y mi autoestima habla de reconocer, de descubrir, de saberme digna y capaz para enfrentarme a la vida desde ese lugar, sabiéndome importante, con seguridad, con fortalezas y también reconociendo mis debilidades. Tú, Gladys, ¿qué nos puedes hablar acerca de la importancia de la autoestima en el ser humano y más en esta época? Claro, justo como lo dices, en esta época donde las redes sociales estamos como sobreexpuestos, ¿no? Nuestra personalidad, nuestras ideas, también ya hay mucha competitividad laboral. Entonces, justo como dices, en este momento se puede ver como la competitividad y todo lo que nos arrolla muy de cerca, ¿no? Entonces, podemos tener esa sensación de tener confianza y de sentirnos seguros. Y justo como dices, la autoestima es esa valoración subjetiva o interna que yo tengo de mí mismo, ¿no? Es decir, cómo, qué radiografía tengo de mí, ¿no? En muchas áreas de mi vida, en el área física. ¿Cómo sé que soy? ¿No? Soy negro, soy blanco, soy mulato, tengo el pelo chino, soy gordo, soy flaco y también en la parte psicológica, ¿no? ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Cómo sé que son mis pensamientos? Y como dices tú, ¿qué tan capaz es mi pensamiento para enfrentar esto que estoy viviendo y sobre todo a la edad en lo que estoy viviendo? Porque eso también es bien importante. Y también la otra parte es cómo me relaciono a nivel social, ¿no? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Me relaciono yo sintiéndome más o sintiéndome menos o sintiéndome como iguales, o me relaciono dependiendo de las personas. De qué tan importante es la autoestima, pues va a determinar esas tres cosas que yo tengo de mí o que yo debería de tener de mí. Y también aquí lo importante es que a veces yo puedo tener una idea errónea de mí misma y entonces lo que busco es, me relaciono bajo esa parte no real de mí, digamos, ¿no? Entonces la autoestima habla de esas dos cosas internas, esa confianza que tengo para enfrentar el día a día, los retos, y también eso que dijiste que es importante, esto de que yo confío en que merezco gozar de la vida, yo confío en que yo merezco recibir felicidad o ser feliz, así de sencillo, ¿no? También confío en que yo puedo gozar de las ganancias o del fruto de mi trabajo. Es una combinación como de dos confianzas importantes. Entonces, por eso es tan determinante, como bien lo dices, saber qué pasa con mi autoestima. Y además es compleja porque la autoestima, aunque es algo interno, subjetivo, es todo eso que yo sé de mí en conjunto, pero al principio se forma un poco de manera externa. Es cómo me vieron a mí, qué tanto creyeron en mí, qué tanto me dejaron ser yo. Entonces, es compleja forjar la autoestima, ¿no? Claro, ¿y desde cuándo? ¿No? ¿Y de dónde? ¿Dónde se lastima? Porque todo ser humano nacemos con una dignidad,
somos realmente importantes, cada uno de nosotros, desde el momento de la concepción en que el espermatozoide tuvo que luchar, y el más valiente, luchar para poder fecundar el óvulo, podemos decir que somos producto de un espermatozoide valiente, fuerte, y de un óvulo perfecto, maduro, que me dio la razón de ser, claro, con el soplo de Dios para darme la vida. Y entonces, ¿cómo es que fui perdiendo esa esencia mía, esa, ese valor, esa dignidad, ese reconocimiento de mí misma? Pues a raíz de mi convivencia, a veces con la familia, a veces en la escuela, y poco a poco, como que ese reflejo del medio ambiente externo me fue dando mensajes que yo recibí como no eres suficiente, no puedes, no cumples expectativas, eres incongruente, me lastimo, me autoflagelo, con problemas de nutrición o con problemas de lo que yo me podría haber cortado, ¿no? Meterme el pie y antes de intentar algo, ya me doy por vencido. Y todo eso me está hablando de que tengo una herida en mi valor, en mi dignidad, en mi capacidad. Y ese es el momento en el que debemos echar como un poco atrás y decir, a ver, ¿dónde me lastimé? ¿Dónde fui lastimada? ¿O dónde fui lastimado? No, ¿en qué lugar? ¿Quién me lo decía? ¿Cómo me lo decían? Y entonces, en la edad que tengo ahora, discernir que eso no correspondía a una verdadera realidad, sino que venía también de circunstancias difíciles o heridas de las personas o las personas que externó estas expresiones que me pudieron haber lastimado mucho y, y, y lastimarme en mi ser. Les digo, en mi Claro, yo soy. Ujú. claro, porque eso es bien importante en la autoestima. Es el, sí, el yo soy, el cómo me siento. Ahora, también hay que comentar que una persona que tiene una autoestima sana puede tener momentos de falta de confianza, ¿no? Falta de confianza en sí mismo. Puedo empezar o me cambian de escuela, tengo nuevos amigos, tengo un nuevo trabajo. Es decir, hay momentos en la vida en la que yo puedo sentir que no tengo toda esa confianza y no quiere decir que esté mal mi autoestima, ¿no? Pero la gran diferencia, y es un poco entrando a lo que tú mencionas, es que es puntual, ¿no? Son momentos puntuales donde yo puedo tener esta falta de confianza, incluso en lo que estoy aprendiendo, porque puede ser nuevo. Sin embargo, cuando mi autoestima no es la adecuada, la mayor parte del tiempo mi sentimiento es ese, ¿no? De que no valgo y no tengo confianza en mí misma. Entonces, esta falta de valía, este sentimiento de que no estoy bien, es más del 65%, 70% del tiempo. Entonces, es bueno ver esas diferencias porque si nada más es puntual, bueno, es algo pasajero y no habla mal de mi autoestima, pero si ya lo llevo mucho tiempo, es como, ¿para qué me está pasando, no? ¿Por qué tengo tanto miedo en estas decisiones? Y lo que tú comentas, el yo soy, es subjetivo, ¿no? Es el valor que yo tengo de mí mismo, ¿no? Es esta parte en la que yo confío en que este reto que tengo en este momento lo puedo lograr. Y tiene que ver con ese yo soy también, que es tan determinante, ¿no? Cuánto me permito a mí darme ese valor y enfrentar cosas nuevas. Entonces, ¿y qué pasa cuando yo estoy poniendo o permitiendo que otros me pongan el valor cuando viene de afuera, ¿no? Entonces, es importante reconocer si mi autoestima yo la estoy dejando en las manos de otros, ¿no? Si alguien me sonríe, si me felicitan mucho, si el día de mi cumpleaños me llaman todos y ese día estoy feliz y gozosa y el día que a todo el mundo se le olvidó mi cumpleaños me vuelvo la mujer
más infeliz y triste y con menos valía. Entonces, eso hace que yo esté peligrosamente poniendo mi valor en lo que me dan los otros. Y eso es muy importante. Si yo hago eso, ¿no? Si yo necesito el reconocimiento de otros para ser feliz, ahí automáticamente yo ya no tengo control, ¿no? De mi autoestima y además se vuelve como muy voluble mi autoestima. Va a ser dependiendo de cómo estén los otros. Y hay que recordar que no, por eso es compleja la autoestima, porque tiene que ser totalmente subjetiva, es cómo me veo yo, cómo me siento yo, y no dejar en los otros esa parte. Y si lo estoy dejando, observar que entonces algo me está pasando en la autoestima. De hecho, en general, hay como tres aspectos importantes, por decirlo así, si yo tengo duda de cómo es mi autoestima, ¿no? Hay varias formas, hay muchas, pero una es si yo me paso comparando con otros, ¿no? Es decir, y casualmente me comparo en las peores cosas. Bueno, ella es más divertida. Mire, ella se viste de diferentes colores, ¿no? Entonces, si yo mucha parte de mi tiempo me paso comparando con los demás, es un poquito ver qué me pasa con la autoestima, ¿no? La atención no la pongo en mí, sino con otros. O tengo estos pensamientos donde me estoy repitiendo todo el tiempo, no, no soy tan buena en esto, no, fíjate, mis hermanas son más divertidas que yo, no. Entonces, ¿qué cosas me dice mi mente? Y sobre todo cuando estoy como enfrentando retos importantes o en el día a día, ¿no? De repente yo estoy nada más pensando todo el tiempo y hago mis profecías válidas. O a veces tengo esta me gusta mucho porque ayuda mucho a saber lo de la autoestima. Inseguridad en tomar decisiones, pero en el día a día. Hay decisiones que son muy importantes, ¿no? Hay decisiones que decimos, híjole, un divorcio no lo puedo decidir de hoy a mañana, ¿no? Cambiarme de carrera tampoco. Pero qué sopa voy a comprar, qué cosas voy a, o sea, en el día a día, si ahí me cuesta mucho trabajo tomar decisiones, tengo que voltear a ver qué me pasa con la autoestima. Hay esos tres factores como muy claros que me ayudan a ver qué me está pasando, porque ahí no debería yo tardarme tanto en decidir y si mis decisiones se tardan mucho en el día a día, algo le pasa a mi autoestima. Entonces, esas serían como unas tres de muchas observaciones que pudiera yo tener de mi persona. Y bueno, los invitamos a que nos escriban en las redes sociales. Ya saben que nos gustan mucho sus comentarios. Sabemos que es un tema complejo y es un tema que para nosotros llevamos también mucho tiempo trabajando en él y nos gustaría escuchar ustedes qué piensan, qué tienen, cómo se sienten. Ujú. Yo quiero compartirles cómo vamos a hacerle, esta autoestima no sana repercute mucho en las relaciones interpersonales, ¿no? Yo decía al inicio de esta charla que en este momento es importante hablar sobre ella porque está basada socialmente en aspectos, como decías Gladys, aspectos externos. Las redes sociales fomentan mucho eso, en el que la aprobación y mi valía viene de afuera, de los amigos, de los likes, de la aprobación, de cómo me saco fotografías, ¿no? Las proyecto y entonces que me digan que me veo bien o que me veo mal. Está basada en cosas sociales externas. ¿Y qué sucede cuando mi autoestima lastimada, no recibe eso que está pidiendo de afuera y que es de adentro? Entonces llegan estados serios de baja autoestima, en el que se manifiesta como una arrogancia, en el que tengo el derecho de apachurrar, ofender, denigrar a los que están a mi lado, y a algunos que se dejen, o al contrario, ponerme en una posición muy lastimosa, muy débil en el sentido de permitir abuso, malos tratos, ofensas, excesos, ¿no? Entonces, ahí me estoy dando cuenta
que no hay un equilibrio en en mi ser interior, porque yo estoy segura que a nadie le agrada sentirse humillado y abusado, pero tampoco a nadie le gusta que llegue alguien prepotente y ponga el pie sobre otros. A veces hasta pena ajena da ver cómo algunas personas tratan a otras, a las otros, ¿no? Es decir, trágame tierra. Qué pena esta persona, cómo trató al mesero o a alguien más. Entonces, y esas situaciones de querer recibir o querer fingir, porque no es real, sentirme más hace que al no recibirlo pueda llegar hasta el suicidio. Y eso hemos visto en el centro de oración, cuántas personas, cuántos individuos nos Ujú. piden ayuda. ¿Por qué? Porque no tienen ganas de vivir. Su valía está en el exterior. Y decía Gladys, es subjetivo. Yo lo quiero decir con otras palabras, es del alma. La autoestima es del alma, en el que me sé suficiente para lidiar con esta vida. Me sé que tengo los recursos para, aunque esté triste, aunque me fracase, puedo salir adelante. Tengo ese coraje, esas gracias espirituales, fortaleza, prudencia, perseverancia, eh, eh, decisión, honradez, para poderlos utilizar en el momento en que yo me encuentre en una situación difícil y complicada. Claro, claro. Y me encanta esto que dices de me sé suficiente porque esta parte es bien importante. Yo soy valioso solo por ser persona. O sea, tendría que tener esa claridad en mi mente, solo por ser persona. No tengo que hacer nada más. No tengo que sacar las grandes maestrías ni tener la gran altura. Es decir, solo por ser persona, yo ya soy valioso. Tendría que tener todo esto que hablamos de la autoestima. Y si me permites, me gustaría complementar esto que hablaste de la autoestima donde yo me siento inferior con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de repente alguien estaba platicando de que renuncié a mi trabajo y me siento muy contenta porque ya no estoy ahí en esos abusos, bla, 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 bla. Bla. Pero me repetía constantemente, no me defendieron. Es que tuve este incidente con un compañero, no me defendieron, no me defendieron. Y cuando le pregunté, ¿quién no te defendió? Entonces se quedó pensando, bueno, mis jefes, ¿no? Y en esta reflexión en conjunto, pues hay que recordar que yo me defiendo. Digo, sí, hay cosas que yo tengo que llevar a otros niveles, pero esto de defenderme si yo tengo mi autoestima clara, yo me defiendo, porque acuérdense, recordemos como bien lo dices, esto es del alma. Si me está lastimando el alma, si me está lastimando algo, yo me puedo defender. Yo creo en que mis pensamientos están actuando o puedo confiar en mis pensamientos para actuar en función de poder defenderme. Y ese es un poco, bueno, un ejemplo de cuando la autoestima me siento inferior y entonces alguien me tiene que ayudar, rescatar, salvar. ¿Y qué pasa, como bien dices, en estas arrogancias donde yo siento que valgo más que los demás? ¿Qué es exactamente lo que pasa en esa autoestima arrogante? Que perdemos la conexión empática con los demás. En esa arrogancia no tengo ninguna empatía con la gente, ¿no? Porque en mi autoestima sana yo me relaciono sin lastimar a nadie. No necesito lastimar ni dañar a otro, ¿no? Saberme bueno no implica que destruya al otro o que lo humille o que lo maltrate. Y entonces, cuando mi autoestima es arrogante, yo me salto esas dos cosas, ¿no? Maltrato al otro, me vuelvo egoísta, ¿no? Busco mi interés propio encima del beneficio o por encima de los derechos de los demás. Y ya entra esta parte del derecho de que soy valioso solo por ser persona, ¿no?
Entonces, hay un tema ahí muy importante de ver cuál es mi intención atrás de esta acción, ¿no? Una gente con autoestima sana es inspiradora, pero no maltrata, ¿no? Entonces lo podemos ver. A mí me gustan mucho los juegos, las olimpiadas, el deporte, la ecología. Lo vemos en los grandes jugadores y bueno, y no tenemos que verlo en los grandes jugadores, pero los que son buenos no necesitan maltratar al otro, es más, ayudan al otro a que sea mejor. Entonces veamos esta gran diferencia. Yo pierdo una conexión empática con el otro y ahí me viene también un ejemplo de una persona que me decía, ella es muy religiosa y apoya a muchos eventos sociales, dice, pero tengo una persona que me pide dinero cada semana, ¿no? Y ya no le puedo ni siquiera decir que no y empiezo a sentirme mal. Entonces aquí el ejemplo como de la autoestima donde yo paso arriba de los demás es de la otra persona, ¿no? Es decir, no me importa si tienes dinero o no, yo necesito que me des dinero y entonces actúe en consecuencia. Ah, puedes donar unos tacos, puedes donar dinero, o sea, tú me tienes que donar. O sea, no me importa si puedes o no. Entonces, si vemos la gran diferencia en esta arrogancia, entonces estoy pasando por arriba de los derechos de los otros. Pero aquí es bien importante porque por eso hablábamos de la responsabilidad que yo tengo de trabajar mi autoestima, porque si yo me doy cuenta, yo no permito que el otro me pise, ¿no? O yo no permito que el otro abuse. Por eso decíamos esta parte del derecho a ser feliz, del derecho a gozar de mi propio fruto, de mi trabajo. Eso es parte de tener una autoestima sana. Entonces veamos esto, si yo pierdo la empatía con los otros, ahora, yo puedo tener las dos, puedo ser sumisa o puedo sentirme humillada con ciertas gentes y con otras arrogante. Es decir, no quiere decir lo único es que la autoestima está mal, entonces la puedo ejercer en los dos sentidos. Por eso es bien importante ver qué me pasa en las relaciones humanas, porque es allá donde vemos y es allá donde aplicamos la autoestima. Ujú. Claro, y no nada más en el hacer, ¿eh? En la parte de eso, sino en la parte también de las relaciones. ¿Cómo me relaciono con un pequeño? Él también tiene todos los derechos y Claro. toda esa dignidad de persona, como decía Gladys. Hay algo que yo quisiera comentarles desde un punto de vista de fe. Eh, Antes, en la antigüedad, siempre al Dios era el magnífico, el que estaba arriba en el cielo. Nosotros no teníamos, el ser humano no tenía acceso a él, excepto en muy pocas ocasiones, como el caso de Moisés. De ahí en fuera, siempre el ser humano, también en nuestras culturas aquí de México, se le ofrecía al Dios ofrendas para obtener de él sus beneficios, lo que el ser humano necesitaba de acuerdo al momento en que vivían, si eran triunfos guerreros o eran buenas cosechas o eran más conquistas o demás. Y llega el momento de la plenitud de los tiempos, que ese Dios en el que creemos, se hace a través de la encarnación hombre, toma mi naturaleza o mi naturaleza es la de Dios. Y si yo considero que mi humanidad es una humanidad que tiene el Dios en el que creo, y pensarlo y meditarlo, no puedo ni debo sentirme disminuido por mi naturaleza humana, con todas las características que lleva. Claro que yo entiendo que es un proceso, pero irnos poco a poco, yo los invito a que poco a poco vayamos viendo cómo es mi relación de mí hacia el otro o del otro hacia mí, para detectar cómo me siento, como les digo, en mi alma, en mi yo, en mi ser. Si me siento disminuido o me siento totalmente a nivel, no, no en capacidad, porque yo nunca me voy a comparar con un astronauta de la NASA.
ni con un científico que tiene un laboratorio y un premio Nobel. No, yo no estoy hablando de esa comparación, sino a nivel esencia humana, valgo lo mismo. Un científico premio Nobel de la ciencia más importante o más extraña que exista, como la persona, voy a hablar no en forma despectiva, sino para dar un ejemplo, alguien que vive en la calle y que está en una situación deplorable, tal vez por una adicción o por cualquier otra situación. Valemos exactamente lo mismo. Y otro tendrá mucho dinero, mucho prestigio, el otro no lo tiene. Pero al fin y al cabo, somos seres humanos, compartimos una humanidad, una naturaleza humana que nos hace desde ahí sabernos valiosos, dignos, capaces, que merecemos esa deferencia, yo darla y que me la den también. No, no soy transparente, no pueden atravesarme, ¿no? En todos sentidos, ¿no? En mis emociones, en mis sentimientos, en mis conocimientos, en no ser tomado en cuenta, o al contrario, pisotear, lastimar arrogantemente, tomando en cuenta esa palabra peligrosa que es poder. Claro, claro. Poder lo da saberme s- esa dignidad, esa valía de ser humano y conducirme de acuerdo a valores importantes en mí. Eso es, ¿no? Claro, claro, y es importante tener una línea base o basal de mi autoestima buena, ¿no? Donde por supuesto voy a estar movida por situaciones externas, me van a afectar, pero no van a determinar mi nivel de autoestima. Es decir, sí me mueven ciertas cosas, pero no me determinan. Y bueno, aquí hablando, considerando lo que tú comentas, creo que sería muy bueno comentar que sí sabemos de una autoestima sana, ¿no? Ya hablamos de qué cosas tendría yo que poner atención si siento para saber si tengo una autoestima sana o no, pero hay otras, y justo lo que tú mencionaste, ¿no? De no pisotear a los otros. ¿Qué otras cosas sabemos de una autoestima sana, ¿no? En una Que autoestima sana, el respeto, Gladys, muy claro, importante, el respeto hacia el otro habla que tengo una autoestima sana. claro, eso es determinante, totalmente. Tener clara mi escala de valores para conducirme en esa línea es otro punto importante que habla de mi Autoestima autoestima. sana, claro. También si soy capaz de elogiar con sinceridad. Y también si soy capaz de aceptar los elogios. Es decir, suena como absurdo, pero veamos si yo puedo aceptar elogios. Y además, si puedo hacer y sentirlos. Y sobre todo con esta parte importante que hablaste de los valores, aquí aplicamos el de la sinceridad. Yo puedo dar un elogio sincero, ¿no? Entonces ahí hablo de una autoestima sana. También puedo saber reconocer mis fallas y mis errores con responsabilidad, pero sin culpa, porque esa combinación es bien importante, como hablaste de la responsabilidad. Yo me puedo equivocar, porque recordemos que la autoestima no es que soy infalible, no, es que me equivoco, puedo tener fallas, pero las asumo con responsabilidad. No hice esta llamada, no acabé esta tarea, etcétera, etcétera, y las asumo con responsabilidad, Y eso ¿no? implica, Gladys, no justificar mis errores, porque Claro. automáticamente si alguien me dice que me equivoqué, sí, pero fíjate que, sí, pero esto, Ujú, sí, pero lo otro, ¿no? Y claro, entonces habla mucho de esa sinceridad que la que tú hablas, en el que tengo que reconocer y asumir las consecuencias positivas o no tan positivas de mis decisiones o de ajá, mis actos. claro, y sobre todo sin culpa, ¿no? O sea, sin justificar los errores y sin meter siempre la culpa. Es que por mi culpa, ¿no? Les está yendo mal por mi culpa. Por favor, la responsabilidad justo acaba ahí.
hasta dónde yo no cumplí con lo que tenía que hacer, punto, ¿no? No cumplí porque tenía que ayudar, o sea, ya ahí ya entramos a una justificación. No cumplí porque no llegó la otra persona. Vean qué justificaciones tan absurdas a veces damos, ¿no? Entonces también esta parte de saber reconocer mis fallas, pero con esa manera de responsabilidad, sin culpa y sin justificaciones, ¿no? Tener también como mis derechos claros, mis derechos, el derecho que tenemos solo por ser persona, eso no debo de olvidarlo. Y a veces puedo olvidar, ¿no? Buscar mis derechos sin pasar por encima de los demás que ya mencionaste. Eso es bien importante. Eso habla de que tengo una autoestima sana. Y sabes que Incluso, también, Gladys, ay, perdón, no, no, sabes no, que está también, bien. Gladys, sabes que también algo que habla de una autoestima sana es detectar mis necesidades e intentar cubrirlas de la mejor manera, sin arrebatar ni quedarme en la necesidad, ¿no? Hay necesidades primarias, necesidades que cada uno de nosotros tenemos como seres humanos y Ujú, que debemos tratar de cubrirlas de la mejor manera, sin claro, arrebatar. Yo sigo insistiendo en esa parte de esa arrogancia o de permitir que yo no tenga, no, hay una persona que aprecio mucho, ¿no? Que estaba en el centro de oración, en que realmente por ese afán de no tener esa autoestima sólida, ¿no? Su ropa interior era deplorable, pero por fuera podría tener, ¿no? Una apariencia de ropa o de un outfit precioso. Pero entonces es ocultarme mis necesidades, que necesito. Necesito descanso, descanso, porque soy importante, porque me sé mi valía. claro. Tengo hambre, voy a comer, porque sé la valía que tengo yo, que me lo merezco, que si le doy de comer a otros, también me lo puedo dar a mí. Ajá. No, otra necesidad de cariño, de distracción, de amistades, de risas. Bueno, voy a buscarla. No voy a hacer que alguien me se pare enfrente un bufón como los reyes a que les hicieran pantomimas para hacerlos reír. Puedo buscar situaciones en que sean divertidas. Veamos, chequémoslo. También ahí es un termómetro. Ujú. Claro, Sí. incluso puedo recordar que soy divertida. De repente llevamos mucho tiempo no siendo divertidos, encerrados en un momento negativo, en un momento de enojo, y voy perdiendo incluso esa valía mía, ajá, porque la dejo ya encapsulada, no sé en dónde, y entonces siempre me estoy proyectando enojada. Y de repente dices, pero si tú no eres así, sí, eres una persona que se enoja, pero también eres una persona que puede ser divertida, una persona que puede ser seria, una persona que puede llorar. Pero aquí, ojo, ¿cuántas veces puede estar enfrascado en una sola sentimiento? Hablábamos de más del 65%. Entonces, hay que ver qué nos está pasando porque justo, como dices, una persona es muchas cosas, ¿no? Revisar mi parte de salud, cuántas veces he ido al médico, de repente les hablamos, oye, ¿cuándo fuiste al dentista? Hace 4 años, ¿no? Y ese tipo de cosas habla de esto, de la autoestima, ¿no? Cuando mi autoestima es sana, yo puedo cuidar mis derechos y cuidar el de los otros. Y me gustó esto que dijiste de los hijos. A mí siempre me gusta hablar mucho de los hijos porque perdemos de vista muchas veces a los menores, ¿no? Mis derechos y sus derechos. Incluso si mi autoestima es muy buena, puedo incluso ayudar a mejorar a los demás. Es decir, no solo no los piso, sino además los ayudo a mejorar, ¿no? Y mi autoestima sana no tiene que pedir permiso para que yo brille como persona, ¿no? O no tengo que pedir permiso para hacer un buen trabajo y sentirme a gusto por eso, ¿no? Esa es una autoestima sana, yo lo disfruto, ¿no? Ese es mi derecho asertivo, es mi derecho a sentirme orgulloso de mis logros, de lo que estoy alcanzando, ¿no? Y otra cosa que pudiera ser importante también para una autoestima sana es saber leer los lugares en los que estoy, ¿no? Y la capacidad de regular y modular.
mis emociones de manera asertiva también. Eso me puede dar confianza, pero eso también viene de adentro. Yo puedo sentirme cómoda con lo que estoy pensando y sentirme cómoda con lo que voy a decir. Si no, entonces hay que trabajar, entre otras cosas, la autoestima, pudiera ser, ¿no? Entonces sí es bien importante tener como esa claridad de no pisar a nadie, ¿no? Y bueno, ¿qué podríamos decir? ¿Podríamos decir algo para mejorar nuestra autoestima, como algunos tips Pues para mira, yo mejorar? diría esa parte de que tengo la naturaleza que tiene Jesús, eso de alguna manera a nivel espiritual ayuda a saberme quién soy y levantar mi autoestima. ¿Qué otro tip? Es verme en todas mis cualidades, hablando espiritualmente, de todos los talentos que me ha dado Dios. Y también darme cuenta en mis defectos de carácter, porque tengo esa capacidad de verme tal cual y poder descubrir que en esto tengo que mejorar. Pero son como defectos de carácter, no afectan mi integridad, no afectan mi ser, ajá, sino son aspectos de mi naturaleza humana, ¿no? Ajá, yo diría eso. Yo también diría, es ver, como ya había dicho anteriormente, ver en qué momento fui lastimado para que a través de oración de sanación interior, que es lo que hacemos en el centro de oración, a través de otro tipo de oración o a través de una terapia psicológica, a través de un acompañamiento espiritual, a través de las amistades sanas que pueda tener a mi alrededor, pueda darme cuenta quién soy y me reflejen una imagen nítida de mí, no empañada, que fue lo que yo recibí en la verdad sí, en mi infancia, yo en la parte intelectual, el reflejo que yo recibí en mis primeros años de escolares fue una imagen en que yo era, no daba el ancho, ¿no? No daba el ancho. Y que implicaba que tenía que hacer más esfuerzo para dar el ancho. Fue a raíz de un cambio de escuela en la preparatoria, cuando pude verme reflejada em, realmente de mi capacidad intelectual y también de mis limitaciones, pero también de mis grandes capacidades. Entonces también los invito a ustedes a eso, a poderse ver en esa imagen real, verdadera, y siempre lo hemos dicho en oración, para podernos ver y reflejar en la mirada amorosa de nuestro Creador y de Jesús. Qué importante es eso de reconocer, ¿no? Como bien dices, en dónde fue mermada mi creencia de mí mismo de que yo puedo. Y a veces, como bien lo dices, con un cambio de escuela la gente empieza a brillar, con un cambio, el que sea, ¿no? Aquí no me entiendo, no tienen que ver conmigo ni nada. Y no solo no tienen que ver conmigo, sino además apachurran mis valores. Entonces, cambiar a otro lugar puede ayudarme a reconocer y recordar que soy valioso, ¿no? Porque aquí es solo no perder de vista que somos valiosos. Entonces, me gusta esto que dices de los tips para mejorar la autoestima. Por supuesto, es qué diálogo me tengo yo, qué diálogo interno manejo conmigo, ¿no? Soy de la que me estoy juzgando todo el tiempo. Eso hace que pierda de vista, como bien dices, todo el panorama, porque tengo cualidades, tengo fortalezas. No perder de vista esas fortalezas también. Sí está bien ver esto que tengo que mejorar, porque siempre tengo que mejorar, pero eso es extraordinario, porque eso es parte de mi proceso en la vida. Si yo estuviera totalmente sin necesidad de mejorar, no tendría que estar aquí. Pero esta parte de solo quedarme enfrascada en eso, de que no sé vestir, no sé decidir, tengo que preguntar todo a los demás para saber, ojo, no es cierto, ni tengo que preguntar todo, ¿no? Eso es bien importante como tips de autoestima. Trabajar en la autoestima a través de nuestras fortalezas también puede ser una buena idea, ¿no? Porque siempre sabemos que queremos mejorar, pero me fijo en lo que no es mi fuerte y eso no es ver toda mi película, ¿no? Eso no es ver toda mi radiografía, ¿no? Entonces eso es bien importante, recordar eso. También debemos la importancia de las decisiones, ¿no? Si esto vale mucho, hay que pensarlo bien, bueno, este es de 10, pero si
esto, comprar galletas, ¿no? ¿Por qué me meto tanta energía en elegir la galleta? Es decir, ver eso, si yo soy de las que voy a comer y estoy pensando mucho en qué platillo voy a elegir, ¿qué me pasa, no? O sea, es decir, Claro. esa parte es importante, ¿no? Hay decisiones que sí requieren de más tiempo, pero hay otra es frijoles o arroz, ¿no? Una Ujú. cosa así, entonces, esa parte, si a mí me cuesta trabajo, entonces sería importante verme, ¿no? Y trabajar esa parte. Hoy los seguimos invitando a que nos escriban en el chat, por favor, que se suscriban al canal. Hemos encontrado comentarios muy gratificantes por parte de ustedes, incluso en otros talleres nos han dicho, abrí el canal y casualmente yo tenía un problema con un familiar y estaba esto, cómo relacionarme con mis familiares. Gracias, gracias por todo por lo que han estado aquí. Y es importante sus comentarios. Los invitamos a que tengan siempre a la mano esa parte de los comentarios. Yo también, yo no quiero terminar este programa sin comentar lo siguiente. Un buen líder es el que guía, nutre, fortalece, estimula, alienta para un bien común. Y además quiero Un bueno, agregar, un buen común. Sí, dime. claro, y además sirve para los demás. Un Sí, buen líder exactamente. también sirve para los demás. Entonces, si entre mejor autoestima tenga, voy a mejor ser un líder. No en función a poder, les aclaro, es muy importante, sino en función a poder guiar, conducir, nutrir, enseñar, estimular, hacer crecer, ajá, ser nutrientes para los que están alrededor. Y yo los invito a que al tener contacto y pensar en esto, autoestima, podamos también detectar en nuestras familias quién no tiene esa autoestima sana. Y poco a poco, tal vez, no sé, yo tengo hijos adultos, pero por ejemplo, ¿no? Darme cuenta que quizá lastimé su autoestima por mi ignorancia, por mi juventud, por lo que ustedes quieran. Pero si yo la lastimé o estoy lastimándola, pues hacer un alto y hacer lo conducente, reflejarle al otro eso eso que es, eso que vale, eso que merece respeto, eso que necesita cumplir sus necesidades, eso que tiene que está generando una escala de valores y tratar de impulsar que pueda cumplir con esos valores que ella tiene o que mi hija o mi hijo o quien sea, mi mamá, mi papá, mi hermana tienen. Ajá, que sostenga respetuosamente el, el alma, el ser de la otra persona. A eso también estamos invitados, siempre y cuando nosotros también tengamos conciencia de cómo es mi autoestima y tenga la intención de irla poco a poco sanando. Claro, y aquí me gusta esta propuesta porque sí, los hijos, los jóvenes, la buena noticia es la autoestima depende de uno mismo, ¿no? La autoestima de cada uno se define por uno, pero sí hay que estar pendientes porque mucho de lo que sucede en mi autoestima se forjó en mi edad infancia, en mi infancia y en mi edad y en mi adolescencia. Y mucho es por la familia, además por la escuela, pero en la familia, donde sí tenemos nosotros esta influencia, ¿qué tanto cuarto yo las decisiones de mis hijos? ¿Qué tanto no los respeto? Recordemos que hay tres áreas, ¿no? La física, la de las emociones, las de sus ideas, la de sus pensamientos y la de cómo se relacionan. ¿Cómo se están relacionando? ¿Yo puedo ver algún cambio en mi hijo, en mis hijos, ¿no? Que antes era divertido y de repente ya no habla, que antes iba gustoso a la escuela y ahora se salta a las clases y siempre está enfermo y no quiere ir. Algo está pasando ahí, hay que ver si es esta parte de la autoestima la que le estoy maltratando, qué tanto le quito yo violentamente sus cosas para castigarlo,
¿no? Recordemos que la autoestima es eso, es si yo le estoy dando esa información donde le digo, eres apto, eres capaz para resolver eso que tiene que ver con tu edad. Ajá. No es que chiquito te pongo a cuidar a los niños más chiquitos, eso no tiene que ver con tu edad, al contrario, eso merma su autoestima. Entonces, ¿qué tanto le estoy dejando cosas de adulto y qué tanto lo estoy tratando como rey, ¿no? Donde puedes hacer lo que quieras, puedes golpear a quien seas, puedes hablarle feo, es decir, todo eso habla de que yo estoy ayudando a forjar una autoestima sana o no. Y aquí nada más hay dos opciones, o es sana o no lo es. Ajá. Y si no lo es, vean todo lo que implica crecer con esa idea arrogante donde yo soy nada empático con la gente o con esa idea de que yo no valgo, es más, ¿para qué opino? ¿No? ¿Por qué digo que prefiero sopa de estrellitas si van a hacer la que se les da la gana? Entonces, ojo ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo estoy yo ayudando a la autoestima en mis hijos? ¿No? Si ya puede correr, no, no corras, bájate de ahí, no, no puedes, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿No? Entonces, ver esta situación, cómo me relaciona, qué tanto les estoy dando el poder, ¿no? De que confíen en su mente, en sus ideas, ajá, en sus En su decisiones, fuerza interna, Gladys, también en es su muy fuerza importante. interna, que es súper valioso, Porque exactamente. en ambientes podemos considerar que basarme en mi capacidad intelectual, entonces ya tengo, y entonces ya. O puedo basarme en mi belleza, en mi altura, en mi posición socioeconómica con un carro, wow, ¿no? O en mi tipo de maquillaje que puedo utilizar. Entonces, si en la familia recibimos esos puntos como factores de autoestima, aguas, Ujú. cambiemos. El autoestima no se basa en esas partes que estamos buscando la aprobación externa, estamos buscando mi satisfacción interna, mi yo, mi ser, mi identidad, mi dignidad, ¿no? Entonces, cuidado, Cuidado. tengamos cuidado. Nosotros, y otra cosa que quería decir rápidamente, Gladys, es el lenguaje que utilizo. Yo puedo, alguien me puede pedir una opinión con autoestima sana o no sana, como sea. Y entonces yo externo mi opinión. ¿Cómo le externo? Eso también habla mucho de mi autoestima. Si le estoy dando la dignidad o respeto o, o sea, empatía, misericordia, ¿no? Decirle, ¿cómo me veo? "Ah, te ves gordísima". O sea, ya desde ahí, o sabes qué pasó, ay, cómo se te ocurrió? Entonces, no, esas no son opiniones, son pues, como opiniones que apachurran, que comprimen. Podemos decirle, a ver, ¿por qué no buscamos otro vestido? A ver qué tal vez encontremos otro, ¿no? Vamos, pruébate este otro, ¿no? Sin decirle que eres gorda. Por ejemplo, si sabemos que una persona es susceptible a eso, ¿no? Tal vez en otros ambientes, decir, ves gorda, ay, qué bueno que me dices, ¿no? Pero tenemos que estar en contacto con el otro. Es decirle, ay, ¿cómo se te ocurre? Es decir, groserías, ¿no? O sea, que no piensas, te falla la cabeza. Entonces, seamos, seamos condescendientes, seamos conscientes de la forma, de las intenciones, del lenguaje que utilizamos para dirigirnos a los demás. Claro, sí, qué buen ejemplo. Me recordaste que a veces alguien está preguntando una pregunta que ha hecho siempre, no se le queda, ¿no? ¿Cómo se hace esta suma o esta multiplicación? ¿Cómo otra vez? Ya te lo expliqué ayer o la acabamos de ver, no importa. Pero esto que dices es bien importante. ¿Qué me digo? ¿Cómo les hablo y cómo me hablo? ¿No? Entonces, yo creo que es para ir como cerrando un poco ya este tema que nos encanta, nos ha apasionado todo el tiempo porque es
así como lo vemos, muy complejo, pero bellísimo si lo podemos trabajar, ¿no? Entonces, esta parte es importante saber cómo me hablo y cómo le hablo a los demás, o incluso cuando no les hablo, ¿no? Y los castigo y no hablamos más. Pero eso es importante, ¿no? Es importante observarme. ¿Qué me digo? ¿No? La autoestima sana depende de mí misma, y puedo yo mejorarla. Es lo que yo sé de mí, y a lo mejor puedo tener una idea errónea y entonces empezar a trabajar para tener la idea correcta de mí, pero solo depende de mí, ¿no? Empezar a construir mi autoestima desde dentro. Ya me informaron, pero ahora yo desde dentro, ¿no? El tema del timón de nuestra vida, pues somos nosotros. Y eso no puedo olvidarlo porque eso es importante. Y no pueden olvidarlo en mí y en mis hijos. Mis hijos pueden fortalecer su propio timón de su propia vida. Ujú. Nosotros mismos buscar una relación de amor propio, ¿no? De autovaloración y ayudar a que nuestros hijos también lo tengan, que tengan su amor propio, su autovaloración. Y a mí me gustaría, pues, decir que las cosas externas, pues sí nos afectan, pero no nos determinan como persona valiosa que somos. Bueno, eso es lo que yo Gracias. quisiera concluir. Ay, Gladys, pues te agradezco mucho esta charla que tuvimos. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes que nos escucharon. Le agradecemos a Alfredo Martínez, nuestro productor, por su apoyo incondicional y su cariño para nosotros y para el Centro de Oración. Gracias, Alfredo. Gracias, Perla. Es un placer y los esperamos la siguiente semana. Gracias.